Buenos días, profesor José. Soy Germain Santiago Gómez Rojas del curso 10.012. Aquí está la solución de la cartilla temática, la cual tenía como eje central del tema la escuela keynesiana o la economía keynesiana. Bueno, vamos a explicar en qué consiste esta escuela. Bueno, la escuela keynesiana en sí, esta fue una escuela fundada por John Keynes, el cual pues en sí tuvo varias repercusiones, ya que para él fue como muchos dirían, el padre de la economía del siglo XX, debido a que en el siglo XX se presenciaron tres grandes sucesos, del cual el que más resaltó fue el de la Gran Depresión. Le explicaré en qué consiste y le explicaré los otros anteriores dos sucesos. El primero empieza con la Segunda Guerra Mundial, el cual dejó afectados a muchos países, los cuales la perdieron. Y luego después ahí se viene creo que la crisis del Street, la caída de la bolsa de Nueva York, lo cual esto llegó a una crisis, la cual ese presidente en esos instantes empezó a tomar como medida, seguir las ideas de John Keynes. Bueno, en ese entonces se manejaba un pensamiento económico el cual era liderado por el liberalismo, el cual decía que por sí solo la economía se regula gracias a algo llamado la oferta y la demanda, lo cual es cierto, pero es que en ese entonces se utilizaba oferta y demanda, y que también esa oferta y la demanda causa el empleo, que por sí solo ningún otro ente tiene que regular esa economía que se maneja pues en el país. Bueno, entonces pues en sí de esos sucesos, pues entonces Estados Unidos empezó a seguir pues los consejos de John Keynes, el cual aseguraban que la economía tenía que ser dirigida o regulada por el mismo Estado, el cual él proponía que que se promocionaran o que realizaran pues subsidios, seguros de desempleo, un programa de desempleo para ser más exactos. Con eso pues se mantendría un poquitico más regulada la economía, ya que al presenciarse muchísimo desempleo, pues obviamente eso afecta demasiado al país. Bueno, en sí pues John Keynes pues significó mucho en estos años, ya que cambió la forma de pensar, revolucionó la forma de pensar, debido a que fue uno de los causantes de que se presenciara más trabajo en el país, en cualquier país, debido a la teoría que él propuso. Esta teoría pues se la acabo de repetir, pero pondré un ejemplo para ser más exactos. Nosotros sabemos que en estos momentos fue algo llamado oferta y demanda, que a mayor oferta, mayor producto, si no estoy mal, menor demanda va a tener digamos, si hay digamos una oferta de muchísimos barriles de petróleo, digamos, hay demasiada producción de esos barriles. ¿Qué va a pasar con el precio? Se va a devaluar. ¿Cómo así devaluar? Pues sí, porque imagínese, esto funciona así, el mercado, y funciona por lo más raro y codiciado, es lo que más precio tiene. ¿Por qué raro y codiciado? Porque en sí sean productos tales como el petróleo, que es un producto pues un poquitico codiciado, debido a que es con lo que se mueve todo el mundo en estos momentos, ya que todo funciona con petróleo, carros, motor, o sea, los propios carros, los camiones, todo lo que está dedicado a transportar, los aviones, todo necesita gasolina, y la gasolina proviene en sí del petróleo. Entonces, a mayor barriles de petróleo hayan, mayor producción de petróleo hayan, menos va a costar, debido a que bueno, hay altísimo petróleo, pues por ende el precio se debería bajar un poco, porque es algo tan común. En cambio, si fuera, no, hay muy poquito petróleo, pues obviamente muchos países van a competir por a ver quién obtiene más petróleo que otros países. Eso es lo que en ese momento es como nuestro pensamiento, pero en el pasado, gracias al liberalismo, se pensaba que en sí la oferta y la demanda también generaban un empleo, o sea que a mayor demanda de un producto, pues más empresas van a contratar a trabajadores. Si eso no es así, porque no se presentaba eso.
Entonces, al ver ese gran fallo de la economía, John Keynes empezó a proponerle pues estas ideas a los países, pero los países pues por ende eran un poco ortodoxos. ¿Cómo así ortodoxos? Pues sí, así sucesivamente ortodoxos, debido a que estos países seguían firmes a su ideología económica, la cual pues simplemente con el tiempo se empezó a desquebrajar poco a poco, ya que en sí no era una economía sostenible, solo dependía por muchos años, o sea, esa economía duraba pues años y se empezarían a ver después de los años las pequeñas fallas que tenía esa economía y los puntos fuertes por los que pasaba en ciertos sucesos históricos. Les explicaré, después de la Segunda Guerra Mundial, los países que perdieron, los países que más afectados más afectados se vieron, perdón, pues ellos sinceramente empezaron a presentar como una especie de carencias en su factor económico. Debido a que si usted pasa una guerra, pues obviamente una guerra no es simplemente una pelea, pero, o sea, no, simplemente no es eso, o sea, ya quisiera que fueran a armas, no más, pero no, se presenciaba ya en ese entonces bombas, gases, lo cual pues en ese entonces si usted tiraba, imagínese una granada o algo así, la magnitud de implosión que tiene eso, pues obviamente destruiría cualquier cosa. Entonces, pues después de que se hayan destruido bastantes cosas, pues posiblemente bastantes monumentos nacionales de cada país, pues entonces los países empezaron a invertir para la reconstrucción misma. Entonces se presentó como un problema ya que los países empezaron a quedar sin recursos. Por ende no podían producir, por ende no podían ofertar, por ende se empezaba a ver la inflación. John Keynes ahora sí formuló una teoría la cual con esta clara, la cual con esta dice y explica debido a que en sí esta teoría keynesiana pues cumple como su función, la cual es esta, después de lo que se presentó, o sea, después del ejemplo que le acabo de poner, Keynes toma como ejemplo, o sea, digamos, sí, Keynes toma como por ejemplo, ya sea, o sea, ya sea que él decía con estas palabras que la economía debería ser regulada por el Estado. ¿Por qué por el Estado? Porque en estos entonces la economía siempre va a estar siempre va a regir, o la única forma para que la economía de ese país no se devalúe es que el Estado tenga recursos económicos para evitar que se devalúe ya sea la moneda nacional del país y para que los productos se mantengan en calidades óptimas. ¿Por qué digo esto? Porque mire, si el Estado no tiene recursos, no tiene factores monetarios, o sea, en pocas palabras, la moneda nacional, ya sea en mi país, pesos, pues entonces, si el Estado no tiene eso, por ende, no va a poder regular el fenómeno conocido como la oferta y la demanda, debido a que si usted no tiene recursos, no podrá ni producir, debido a que la producción, ustedes no creerán, pero consume hartísimo dinero, debido a que tiene que contratar trabajadores, que equipos de protección, que cosas químicas, que algunas máquinas, que de ahí tengo que hacer tratos con otra empresa para que me haga cierta cosa. Ahí se presentan gastos y estas empresas al ya tenerse asfixiadas de tantos gastos empezarían a recurrir al Estado, ya sea a los bancos, y por ende ya serían préstamos bastante grandes para poder saldar sus deudas. Listo, las empresas saldan sus deudas. Ahora me se preguntará usted, las personas con las cuales van a consignar su dinero los bancos, que dependen del dinero que está en esos bancos, sino en sí no podrán comer ni nada de eso. Al no recibir su plata o el cajero al quedarse sin plata, pues no podrán hacer nada. Entonces la única solución para que la gente no se empiece a morir de hambre es empezar a imprimir más billetes. Pero ¿eso qué causa? Eso causa una inflación en la moneda, lo cual hace que se devalúe aún más de lo que está. Eso es algo que pasó así en el Black Friday de Estados Unidos, cuando se presentó la caída de la crisis de la bolsa de estados de Nueva York. Esa caída en la crisis perjudicó, ya que después de tanta después de tanta oferta que se presentaron por cada producto, pues obviamente hizo que
la economía no fuera, o sea, de tantos ingresos que se presentaron, la economía se empezó a evaluar porque se empezó a girar mucho el dinero, empezó a mover, a circular demasiado, tanto que se empezó a devaluar, por eso se presenta la caída de la bolsa monetaria, obviamente el factor monetario, en ese caso dólares. Entonces pues ahí se presentó a implementar el sujeto más importante de toda la economía del siglo XX, el cual fue John Keynes. Y bueno, terminaremos con las características. Fija un objetivo, o sea, él sí tenía como características estos 3, 4, 5 ítems, los cuales son: fija objetivos, o sea, su escuela busca como en sí buscar regular poco a poco, y la verdad es los pocos objetivos que Keynes quería pues se cumplían. En sí su teoría no estaba en de tener una visión demasiado grande en esa teoría, no es así. Él simplemente buscaba que su economía fuera clara y concisa, y su teoría fuera clara y concisa, perdón, que queremos subsidios porque en sí es una forma para sostener a las personas sin empleo, o a las personas sin empleo para regular la economía. Eso ya es algo a un objetivo a corto plazo. A largo plazo ya es cumplirlo y esperar a que el Estado también lo cumpla. Se opone al liberalismo, como claramente le acabé de mencionar hace poco. John Keynes intentó mostrarle sus ideas a los países liberales, pero estos eran bastante ortodoxos, por ende, ya cuando Keynes cogió bastante fuerza debido a su ideología económica, pues se presentó una disputa entre estas dos economías. La demanda mantiene al empleo, pues él también decía que pues bueno, o sea, en sí ahí pues yo no sé si se estará contradiciendo, pero pues en sí él decía que la única forma para pues que todo gire en torno y que todo se mantenga en sus lugares es que el Estado intervenga. Y pues yo diría que sí, ya que a mayor demanda de un producto, a mayor demanda se presente a mayor demanda se presente por un producto, pues obviamente los países empezarán a despertar y empezarán a fabricar más ese producto para poder tener ingresos. El Estado debe tener un papel contradictorio en la economía, gastando en más tiempos recesivos. Pues en sí, ahí lo que quiere decir es que el Estado debe estar más pendiente en sí y no dejar de perder el tiempo en acciones innecesarias, y estar pendientes en la economía del país para que no se devalúe y se vuelva un país tercermundista. El Estado debe ser un facilitador de la economía, como lo acabo de explicar, que sea un país el cual ayude que sea en sí el Estado sea un Estado contribuidor con la economía del país, y que deba actuar para generar bueno empleo, pues en sí que debe actuar para que en sí no se presenten muchos desempleos, en este caso en Colombia, para que la economía se mantenga y se levante y que se vuelva una potencia mundial. Y ya esto fue todo, fue mi cartilla sobre pues la escuela keynesiana, fueron 3 paginitas y nada, muchísimas gracias.